Bueno, eh, bienvenidos a todos. ¿Se escuchás? A nuestro primer conversatorio digital. Hemos elegido invitarla a la doctora Mara Petiti para justamente este espacio de formación y difusión de lo que fue el período del peronismo desde el 43 al 60, que es el objetivo de estudio acá en Gualeguaychú de cuál fue la organización política y sindical en nuestra ciudad en ese periodo. La invitación a la doctora Petiti tiene que ver porque nuestro estudio, una parte, radica cuál fue la persecución a los directores y maestros de escuela en el año 55 y 56. A su vez, nos parece muy importante que ella, como parte de la colección de la Universidad Peronista en Mar del Plata, de la Universidad de Mar del Plata, esté radicada en Paraná y dirigiendo un grupo que estudia el peronismo en Entre Ríos del 43 al 55. Bueno, Mara, le hemos pedido justamente que alrededor del cual fue el título de la charla, ella nos brinde una jornada de formación. Bienvenida, Mara. Muchas gracias por la presentación, gracias al Centro de Estudios La Lupa en la Memoria Colectiva y a María Julia por la invitación, la presentación, a Agustín, que está ahí detrás de las cámaras, y agradecer también el acompañamiento de ACMER. Sí, yo estoy acá en Paraná, estoy asesorando, en realidad el grupo ese que menciona María Julia, estoy como asesora externa, donde también está ahí en la dirección de ese trabajo Darío Velázquez. Un poco en relación a lo que conversábamos con María Julia, me interesaba realizar una charla sobre la investigación que yo hice para mi doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata, sobre las políticas educativas durante el primer peronismo, y profundizar un poquito sobre las asociaciones docentes en la provincia de Buenos Aires, que fue una parte de esa investigación. Entonces, bueno, antes de comenzar, un poco comentar que si bien la investigación sobre la que voy a hablar toma como espacio de estudio la provincia de Buenos Aires, las discusiones historiográficas y los aportes que se propone hacer trascienden ese espacio, ¿no? Y por eso es que me interesó compartirlas acá, y creo que en este sentido un poco comentar que si bien la investigación sobre la que voy a hablar toma como espacio de estudio la provincia de Buenos Aires, las discusiones historiográficas y los aportes que se propone hacer trascienden ese espacio, ¿no? Perdón. Yo escucho, no sé si los que están por YouTube escuchan. Sí, yo creo que sí, pero se estaba escuchando la reproducción de lo que había dicho, por eso es que no sé si vos estás poner el micrófono mientras yo hago la presentación, y cualquier cosa, si me haces una pregunta, lo activás para que no se escuche. Perfecto. Entonces, bueno, comentaba eso. Respecto a cómo voy a organizar la presentación, primero me interesa conversar sobre cuestiones generales, sobre mi investigación sobre las políticas educativas durante el primer peronismo, para contextualizar un poco lo que va a ser la segunda parte, que es donde me voy a centrar en el estudio de las asociaciones docentes durante el primer peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como parte de esa investigación. Cuando yo comencé la búsqueda sobre la bibliográfica, sobre la temática, vinculada a la educación, que había escrito sobre la educación durante el peronismo, me sorprendió que, a pesar del desarrollo historiográfico respecto a las políticas educativas durante el periodo, a las políticas públicas en general, las investigaciones que había sobre distintas políticas públicas durante el peronismo, la educación no había sido abordada desde esa perspectiva. Es decir, si bien en materia de salud, de migración, industria, turismo, encontraba resultados acerca de las políticas públicas, o sea, libros, artículos sobre estos temas, no sucedía lo mismo con la educación.
Entonces es por eso que consideré que la educación constituía una perspectiva interesante para poder realizar un aporte al estudio de las políticas públicas durante el periodo bajo estudio. La historiografía que se había interrogado acerca de la relación entre educación y peronismo lo había hecho centrándose sobre todo en los aspectos ideológicos de la política educativa. Es decir, había trabajos y había muchos trabajos sobre educación durante el peronismo, pero estaban centrados principalmente en los aspectos ideológicos. Estos estudios que ponían el énfasis en el adoctrinamiento fueron revisados desde las ciencias de la educación a través del estudio de las prácticas educativas y de los discursos pedagógicos. Y estos trabajos mostraron las distancias entre el diseño de las políticas y lo que sucedía al interior de la escuela. Sin embargo, estos trabajos no cuestionaban la intención del gobierno en materia educativa, como si fuera exclusivamente, digamos, como si hubiera una intención exclusiva en utilizar la escuela con fines políticos para lograr consenso. Ese discurso que había detrás de los estudios sobre la educación durante el peronismo no se cuestionaba. Por otra parte, las investigaciones que ponían el énfasis en el aspecto doctrinario, en el adoctrinamiento, acordaban en la existencia de una etapa previa de democratización, ¿no? En el sentido de la incorporación de un mayor número de actores. Entonces, yo ahí me preguntaba, ¿qué es lo que, si los estudios sobre educación durante el peronismo no lo han visto desde la perspectiva de las políticas públicas, sino más bien centrado en los aspectos doctrinarios, cómo habían analizado las políticas públicas trabajos que miraran otras áreas? Entonces, esa es una de las primeras cuestiones que me planteaba. La mayoría de los trabajos sobre políticas públicas para el peronismo en otras áreas partían de dos hipótesis. Por un lado, la existencia de una significativa distancia entre la enunciación, o sea, entre la enunciación de la política, de qué es lo que se iba a hacer, entre la norma, entre el diseño de esa política y los resultados. Esa era una de las cuestiones, ¿no? Se enfatizaba mucho en la distancia. Y por otro lado, se enfatizaba en relación a lo que mencionaba anteriormente, en la fortaleza de los lazos que conectaban las políticas del peronismo con las políticas de los años 30. Entonces, cuando yo voy a analizar los documentos para hacer esta investigación, me preocupo por detectar las distancias entre las normas, ¿no? Entre la letra de las políticas y las prácticas, pero no con el objeto de juzgar las distancias entre las propuestas de los gobiernos y los logros, sino más bien para evitar suponer que sería posible comprender la realidad escolar a partir de las prescripciones. Entonces, desde esta perspectiva, que no busca juzgar la diferencia entre el diseño y los resultados, porque entendemos que eso es un común denominador a las políticas de cualquier periodo que estudiemos, es que voy a ir a realizar las indagaciones empíricas. Entonces, ¿qué es lo que encuentro en los documentos? Bueno, de esta forma encuentro en los documentos evidencias que me permiten cuestionar o matizar que las políticas educativas de los años 40 se hayan reducido solo a una extensión de la política educativa de los años 30, ¿no? Cuestionando esta segunda hipótesis o por lo menos permitiéndome matizarla, esta hipótesis que mencionaba. Entonces ahora quiero, antes de pasar a la cuestión de las asociaciones docentes, comentar un poco los resultados de esta indagación, ¿no? Cuando analizo los antecedentes de la política educativa del peronismo, sobre todo desde los años 30, ¿no? Voy un poquito más atrás, pero sobre todo desde los años 30, lo que encuentro es que el diagnóstico posterior a 1956, o sea, a partir de 1956, se diferenciaba del diagnóstico realizado durante la década del 30. ¿Y en qué se diferenciaba? Bueno, en los años 30 el acento está puesto en que las causas de la deserción y del analfabetismo se encontraban en situaciones que dependían de la familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se hacía énfasis en la necesidad de que los hijos trabajaran y por eso no podían ir a la escuela, en que las viviendas estaban lejanas a la escuela, en la negligencia de los padres, que era un concepto que figuraba en los censos, así textual. Bueno, pero a partir de 1946 lo que encontramos es que el acento se comienza a colocar la necesidad de una mayor planificación estatal. Entonces ahí encontramos una primera cuestión. Luego, centrándonos ya en el periodo objeto de estudio, ¿no? Del periodo 46-55 que abarca la tesis, lo que voy a ver es que
Durante los primeros años, 1946-1949, se complejiza el diseño de la Dirección General de Escuela, que era la encargada del gobierno y la administración de la escuela, con la creación de nuevas reparticiones. Esto no se va a tratar de un proceso lineal ni uniforme, eso es lo que yo quiero mostrar, o sea, que no es un proceso lineal ni uniforme, sino que más bien fue el resultado de una serie de tensiones entre, por un lado, la demanda de dar lugar a los aspectos técnico-pedagógicos y de incorporar a nuevos actores, y por otro lado, la necesidad de mantener el control político de la educación. Entonces hay una tensión entre estas dos cuestiones, y a la vez está todo este proceso atravesado por el conflicto del peronismo entre laboristas e integrantes de la Junta, de la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Otra cuestión que encontramos es que la creación del Ministerio de Educación implicó una mayor centralización de las decisiones y un mayor control, pero también implicó una ampliación, una diferenciación y una organización de las distintas funciones de la repartición, con un importante crecimiento del personal técnico y administrativo, por ejemplo, en el área de las construcciones de escuelas. Entonces, esto explica en parte el consenso que había entre los legisladores de diferentes tendencias políticas para crear un Ministerio de Educación. Otra cosa que encontramos es que la creación del Ministerio de Educación posibilitó no solo dar respuesta a las principales dificultades que impedían la ampliación de la matrícula, sino también incorporar áreas especializadas. Educación inicial, recordemos que entre 1946 y 1951, sí, la educación inicial, sala de 4 y sala de 5 va a ser obligatoria en la provincia de Buenos Aires, el área de la educación posescolar, psicología educacional, se crea un departamento de didáctica. Entonces, incluyen todas estas áreas especializadas que brindaban espacio a nuevos actores, ¿sí?, extendiendo así la influencia del gobierno de la educación más allá de lo que eran los márgenes de la instrucción primaria. Otra de las cuestiones que encontramos es que a fines de los 40 el Estado se va a nutrir de conocimientos técnicos especializados para planificar las políticas educativas. Entonces, en este sentido, cabe destacar a quienes conformaron el Instituto de Psicología y luego Dirección de Psicología Educacional y Orientación Profesional, ¿sí?, que van a realizar un trabajo técnico en el área. Después, otra cuestión es la importancia del departamento de didáctica, ¿no? Que por un lado va a tomar bajo su dependencia los institutos superiores de pedagogía, que se crean en 1949, se crean 6 institutos superiores de pedagogía, y por otro lado va a reemplazar a los inspectores en lo que es el diseño de los programas, ¿no?, diferenciando el diseño de la supervisión. Otra cuestión a destacar es la ampliación de la obligatoriedad escolar. Sí, que la ley la establecía en la provincia de Buenos Aires, era de 4 años la obligatoriedad escolar. A partir de 1946 se va a extender a todo el ciclo primario y se va a incorporar hasta el 6º grado, porque en ese entonces era hasta 6º grado, incluso en las escuelas rurales, que ahí no llegaban los grados hasta 6º, sino que en algunos casos había hasta 3º, 4º grado. Otra cuestión vinculada a la ruralidad tiene que ver con que se elabora un proyecto para dar respuesta a la especificidad de la educación rural. Y que si bien ese proyecto no llegó a ser discutido en la legislatura, varios de sus puntos fueron incorporados en la Ley de Educación y en la Ley de Estatuto del Docente. ¿Sí? Y este proyecto de Ley de Educación Rural se basaba en las demandas de que los docentes rurales manifestaban en las asambleas y en la prensa educativa. Otra cuestión tiene que ver con el análisis de los presupuestos, ¿no? Y lo que encontramos es que la utilización de las rentas generales para financiar la educación, ¿sí?, en lugar de los recursos propios que se tomaban para garantizar la autonomía, bueno, si bien hay un incremento de las rentas generales en el financiamiento de la educación durante el periodo, esto no implica una reducción del presupuesto, sino todo lo contrario, ¿no? Esto posibilita que se pueda ampliar el... Y otra cosa que vemos en relación al presupuesto es que los momentos de mayor crecimiento coincidieron con las reformas institucionales, es decir, las que se hacen en el marco de la Dirección General de Escuelas, la creación del Ministerio de Educación, la reestructuración del Ministerio de la Educación. Otro punto central es la edificación de escuelas. La cantidad de escuelas que son propiedad del Estado pasan de ocupar el 30% del total de los establecimientos escolares en 1946 a ocupar el 70% en 1956.
Y otro tema sobre las edificaciones tiene que ver con que el plan de edificación escolar que se lleva a cabo se elabora en base a las demandas y no en base a los recursos disponibles, no en base a las necesidades de escuelas que debían ser edificadas. Hay un tema que es que si bien el avance en el proceso de escolarización es reconocido por los trabajos previos que habían hablado sobre la educación durante el peronismo y que hablaban de la democratización, lo que interesa subrayar es que no solo se incorporan más niñas, más niños, y durante un mayor tiempo de sus vidas, ¿no? Porque hablábamos de la extensión, sino que también se incorporan nuevos actores. Es decir, niños, niñas que estaban fuera de la obligatoriedad escolar, que había sido ampliada, y que por ciertas razones requerían una educación adaptada a sus necesidades. Entonces tenemos, por un lado habíamos dicho, la educación preescolar, ¿no? Que durante un tiempo va a ser obligatoria, la educación postescolar, lo que hace a la orientación profesional, ¿sí? La educación para niños y niñas con necesidades especiales, ¿no? Que en ese momento se llamaba niños, departamentos excepcionales, estas cuestiones. Otro punto es que a mediados de la década de 1940 encontramos que el analfabetismo y la deserción escolar continuaban, digo continuaban, porque es algo que lo podemos ver desde momentos previos, ¿no? Constituyendo una preocupación central para los dirigentes y especialistas en materia educativa. ¿Esto cómo los vemos? Bueno, sobre todo en los discursos, ¿no? Los discursos de apertura de las sesiones cuando asumían los gobernadores. Bueno, era muy importante el acento que se ponía en estas cuestiones. Al finalizar el gobierno peronista y mirando los discursos de las distintas gestiones, lo que podemos ver es que el analfabetismo había dejado de ser la principal preocupación. Y lo que encontramos cuando miramos las cifras es que en el periodo 47-60 hay una disminución del analfabetismo que más allá de las cifras, que pasa de un 10% a un 5,6%, es interesante destacar que se da sobre todo en las zonas rurales, esa disminución de los índices. Ahora bien, los cambios en la concepción de educación se van a reflejar en la Ley de Educación de 1951, ¿no? Que va a legislar sobre estas transformaciones que se estaban llevando a cabo y que esa ley va a continuar vigente con algunas reformas hasta 1995. Entonces, acaba un poco la pregunta, ¿no? Después de encontrar esto, al revisar los documentos y, bueno, luego redactarlo, ¿no? Como resultado de la investigación, lo que me pregunto es por qué no se había prestado atención a estas evidencias, ¿sí? Que surgían del análisis de documentos similares a los que revisaban quienes estudiaban la educación durante el peronismo. O sea, me refiero, yo miré revistas educativas, prensas, libros de texto, normativas, memorias, publicaciones oficiales, pero sin embargo no se había hecho hincapié en estas cuestiones que encontraba mirando esos mismos documentos. Entonces ahí lo que parto es de la hipótesis de que los análisis centrados en el sistema educativo como una maquinaria peronizadora, ¿no? Como lo había entendido esta historiografía, lo que hace es obturar la posibilidad de analizar las políticas públicas en materia de educación. Entonces, un poco la idea de esto sería decir que el legado del discurso desperonizador, ¿no? Posterior al derrocamiento del gobierno peronista, del autoproclamado gobierno de la Revolución Libertadora, que reduce el carácter disruptivo del peronismo a la peronización, tiene como efecto desdibujar sus políticas educativas y someterlas a una suerte de continuidad con las que se venían desplegando desde los gobiernos conservadores, ¿no? Y de esta forma colocar el quiebre en materia de política educativa en el periodo del desarrollismo. Entonces, en la investigación me propongo dos cosas. Por un lado, realizar un estudio de las políticas educativas, como decía antes, alejado de esa búsqueda entre la distancia entre las metas y los resultados. Y ahí lo que desarrollo es, con mayor detalle, ¿no? lo que comenté hasta ahora. Y por otro lado, me propongo analizar tres temas que habían sido tomados, que fueron tomados y siguen siendo, como paradigmas del carácter verticalista, centralista y autoritario, y ponerlos en cuestión. O sea, cuestionar un poco, bueno, ¿qué pasa si vemos en profundidad esos temas? Y esos tres temas son, por un lado, la cuestión de los consejos escolares, por otro lado, la reforma de los contenidos y los libros de texto, y finalmente las asociaciones docentes, que es un poco lo que me interesa
compartir acá con ustedes. Ese último punto, digamos, ¿no? Pero que se enmarca en todo este proyecto de investigación. Entonces ahora me voy a centrar en este último tema, el de las asociaciones docentes en esta segunda parte. El análisis del accionar gremial del magisterio es una muestra, ¿sí? O sea, o queremos mostrar eso en la investigación, de que las maestras y los maestros no constituyeron un grupo homogéneo, ni de leales agentes al régimen, ni de disciplinados miembros de la oposición, que ha sido un poco como ha sido presentado. Entonces, ahora lo voy a detallar un poco más, ¿no? ¿Qué se ha dicho al respecto de los docentes durante el peronismo, ¿no? ¿Qué me encuentro cuando me pongo a leer, bueno, qué se escribió sobre esto que yo me propongo investigar? Por un lado, las investigaciones sobre las relaciones que se establecieron entre el gobierno peronista y los docentes enfatizaron en las estrategias estatales para cooptar a los docentes. Y destacan, por un lado, medidas coercitivas, las cesantías, ¿sí? Obligación de jurar la Constitución, consulta por la afiliación. Por otro lado, destacan la creación desde el gobierno de organizaciones sindicales en el magisterio afines a su política. Eso es lo que planteaba la bibliografía, ¿no? Que yo leía a grandes rasgos. En este panorama general se plantean, la misma bibliografía o otros textos en diálogo con estos, ¿no? Plantean dos posicionamientos de los docentes ante el gobierno peronista, que es lo que nos interesa complejizar. Por un lado, estarían aquellos docentes que fueron cooptados, o que adhirieron por temor a perder su empleo, ¿no? Y que hicieron caso a los llamados de peronización. Por otro lado, nos encontramos, ¿no?, en la bibliografía, porque estarían aquellos docentes que, a pesar de los intentos, mantuvieron su independencia sindical, política e ideológica antiperonista. Algunos de ellos habrían sido objetos de sumarios y cesantías, mientras que otros opositores hubieran mantenido una posición discreta al interior de las aulas. Un poco es este el planteo, así a grandes rasgos, de la bibliografía sobre el tema. Entonces, en nuestra investigación, en el marco de esas hipótesis más amplias que planteaba al principio, cuando me centro en la cuestión de las asociaciones docentes, lo que me interesa es revisar y repensar estas posturas. Por un lado, revisar hasta dónde existía un sector caracterizado como cooptado mayoritariamente por el oficialismo, pensado en tanto agente de transmisión. Por otro lado, un activismo restringido, un sector minoritario que se oponía política e ideológicamente al peronismo y al gobierno. En este caso, los docentes eran presentados en tanto agentes de resistencia. Entonces, lo que nos interesa mostrar, en cambio, es que hubo una posible participación activa, heterogénea, ¿sí?, y particular en reclamos y acciones propositivas para mejorar las condiciones laborales y las remuneraciones del gremio. Entonces, ahora, para mostrar un poco esto, en esta segunda parte, quiero dar cuenta de tres cuestiones, ¿no? Por un lado, dar cuenta de la heterogeneidad del magisterio durante el peronismo, lo cual dificulta la posibilidad de reducir sus posicionamientos a dos posturas, adherentes y opositores. Por otro lado, dar cuenta de las posiciones intermedias en el plano gremial, mediadas por la coyuntura política docente, donde, por ejemplo, ciertos sectores del peronismo no resultaron ser tan obsecuentes, ni los no peronistas tan acérrimos opositores. Y finalmente nos interesa hacer referencia a ver qué pasa con el hecho de que, si bien el Sindicato Argentino de Maestros de la provincia de Buenos Aires tenía la personería gremial, la Asociación de Maestros, cuyo accionar podemos seguir leyendo las actas de sus asambleas, ¿sí?, que era opositora, pudo mantener un diálogo a lo largo de todo el periodo y no fue intervenida. Respecto al primer punto acerca de cómo era el perfil del gremio docente. Bueno, hacia 1946 los docentes estaban regulados por una ley de estabilidad y escalafón del magisterio, el salario era irregular y era pensado un poco por el patrón Estado, ¿no?, recogiendo trabajos sobre periodos previos, ¿no?, esto lo decimos, ¿no?, como complemento de los ingresos, ¿no?, provistos principalmente por un jefe de hogar masculino. Lo que explicaría que se trataba de una ocupación proyectada para una composición mayormente femenina.
Los docentes no tenían capacidad de movilización comparable con la de los grandes sindicatos. Entonces, bueno, por un lado tenían vedada legalmente la posibilidad de realizar huelgas, pero hay autores como Adriana Ascolani que van a mostrar que no solo legalmente, ¿no? Él estudia una huelga de la década del 20, ¿no? Y ahí lo que dice es que para salvarse de la condena moral, solo lo justificaba el increíble atraso que había en el pago de los salarios. Además, lo que plantea él es que la táctica de la huelga era habitualmente mal vista, ¿sí? Si la desarrollaban los docentes y principalmente, ¿no?, si se trataba de mujeres. Y en ese sentido ahí referimos a los trabajos de Paula Caldo, quien señala que además de educar con sus conocimientos pedagógicos y disciplinares, ¿no?, las maestras debían hacerlo con sus prácticas y con su imagen. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que encontramos es que había una diferenciación importante entre el sector privado, que era minoritario, pero estaba de los docentes, y una mayoría contratada por el Estado. Entre los docentes que estaban contratados por el Estado Nacional y los que dependían de la administración provincial. Por otro lado, estaban las diferentes categorías que implicaban diferentes normas y salarios, ¿sí?, generando numerosos reclamos en este sentido. Y a la vez se sumaban variadas y coexistentes condiciones que portaban los maestros, esto lo va a decir Adriana Ascolani, ¿no?, la de profesor, la de profesional, la de trabajador, la de funcionario estatal y la de apóstol, ¿no? Identidades y expectativas que portaban los maestros, lo cual podía producir múltiples tensiones y contradicciones. En la provincia de Buenos Aires, hacia 1946, había 5 entidades gremiales, o al menos 5, que representaban al magisterio. Por un lado estaba la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, que había sido creada a principios del siglo XX, y que era opositora al peronismo, pero como decía antes, no fue intervenida. Por otro lado, la Corporación Nacionalista de Maestros, creada a fines de los 30. Luego estaba la Federación de Maestros y Profesores Católicos, creada en el 46, estaba el Sindicato de Educadores de la Provincia de Buenos Aires, también creado en el año 46, y el Sindicato Argentino de Maestros, con la delegación de la Provincia de Buenos Aires, que en el año 1947 tuvo su personería gremial. Estas variadas entidades y todo lo que venimos diciendo anteriormente, ¿no?, da cuenta de que se trataba de un entramado heterogéneo. Entonces es difícil, ¿no?, pensar en estas perspectivas dicotómicas. Hubo intentos por unificar las asociaciones docentes, tanto desde el gobierno como desde las asociaciones, pero no hubo, finalmente esta unificación no tuvo resultado. Luego estaban las organizaciones creadas a nivel nacional, ¿no? Por un lado SADOP y por otro lado la Asociación de Docentes Argentinos, la ADA, que se crea en 1950 y que es sustituida por la Unión de Docentes Argentinos, la UDA, en 1953. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, me interesaba destacar las luchas por la estabilidad y el escalafón que se dan a lo largo del periodo. Me interesa mostrar que a lo largo de estos años no estuvieron ausentes los conflictos y las negociaciones, ¿sí?, y que los reclamos que en ocasiones unificaban a los docentes, más allá de sus políticas sindicales y político-partidarias, tenían algunas cuestiones en común. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es referir a las demandas gremiales en torno a la estabilidad y el escalafón. Trabajo en este sentido, por un lado, mirando los documentos oficiales de la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Educación, la revista de instrucción primaria, la obra, la prensa comercial, tanto la provincial como local, y los diarios de sesiones. Ahí lo que encontramos mirando estos documentos es que cuando asume el director de escuelas en 1946, tiene una iniciativa, ¿sí?, para reformar la Ley de Estabilidad y Escalafón del Magisterio, suspenderla, exceptuando, ¿no?, obviamente a los salarios y las bonificaciones, pero antes de que ese proyecto ingresara a la Cámara de Diputados, la medida va a ser objeto de distintas críticas por las organizaciones gremiales. Entonces, ante ello, se va a dejar esa legislación, ¿sí?, y se van a proponer, van a entrar a la legislatura distintos proyectos de
de leyes para modificar la ley anterior que había de estabilidad y escalafón sin cuestionar la vigencia. Todos esos proyectos van a quedar sin tratamiento hasta que en 1951 se va a sancionar una ley de estatuto del docente. Porque antes era una ley de estabilidad y escalafón del magisterio. Ahora se va a sancionar una ley de estatuto docente, ¿sí? Pero antes de que se sancione, en este plazo que va desde el 47, que están los proyectos, hasta el 51, se van a sancionar 2 leyes que van a contener parte de las demandas de los docentes. Una de esas leyes, por un lado, elevaba el salario mínimo, y por otro lado incorporaba a la ley de estabilidad que estaba vigente, a las maestras de los jardines de infantes, a las visitadoras de higiene escolar, ¿sí? Y al mismo tiempo regulaba los traslados y las jubilaciones. Y otra de las leyes es la que crea el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, que incrementaba los haberes jubilatorios de los docentes. Finalmente, como decía, en el año 51 se promulga la Ley de Estatuto del Docente, que derogaba la anterior, que era de 1938, y que fue aprobada por todos los sectores, ¿sí? Fue aprobada por los distintos sectores, ¿sí? Si bien la oposición realiza críticas con el argumento de la intencionalidad política de la nueva legislación, es aprobada. Establecía, ¿no?, algunas de las cuestiones que establecía este estatuto docente. Bueno, el salario de los docentes sería determinado por la ley del presupuesto. Por otro lado, que las bonificaciones periódicas corresponderían tanto a los titulares como a los suplentes. Otra cuestión pasaba porque los cargos directivos se designarían a través de concurso. Los docentes consiguen con esta ley integrar el Tribunal de Calificaciones. El cómputo de su suplencia se va a tener en cuenta para las bonificaciones por antigüedad. Otro punto era el reconocimiento del título y los antecedentes para el puntaje e incorporación de los docentes en los tribunales de disciplina. En lo que respecta a los docentes rurales, había una importante demanda en este sentido. Bueno, para las designaciones en las escuelas de ambiente rural se va a dar preferencia a aquellos docentes con título de maestro normal rural y con una especialización a los que tuvieran especialización en el área o que habitaran en la zona cercana de la escuela. Por otro lado, le va a otorgar a los maestros de las escuelas rurales un mayor puntaje anual y por antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto es lo que trae este estatuto docente del 51. ¿Cuáles fueron las reacciones de las asociaciones ante este proyecto? Bueno, por un lado, el Sindicato Argentino de Maestros, que venía apoyando buena parte de las medidas oficiales, se opone al estatuto porque no contempla la equiparación de los sueldos y las bonificaciones con el magisterio dependiente del gobierno nacional, que era un reclamo de todas las provincias, porque los docentes que dependían de la nación, ¿no?, porque en ese entonces buena parte de las escuelas primarias dependían del gobierno nacional, tenían un salario superior al de los docentes que dependían de las distintas provincias. Entonces, eso por un lado el Sindicato Argentino de Maestros. Sin embargo, el Sindicato de Educadores y la Asociación de Maestros, que no eran oficiales y que habían llevado a cabo reclamos durante el periodo anterior, en el marco de la sanción del estatuto van a presentar su apoyo. Entonces, lo que podemos decir un poco, ¿no?, como conclusión de esto es que el Sindicato Argentino de Maestros, que tenía personería gremial desde 1957, entró en conflicto con el gobierno por el estatuto, mientras que el Sindicato de Educadores y la Asociación de Maestros, que habían sido opositores, apoyaron el estatuto docente, lo cual vuelve a dar cuenta de la complejidad y heterogeneidad de la que estamos hablando. Y el tercer punto que quería destacar tiene que ver con cómo fue el vínculo de la Asociación de Maestros, que era opositora. Durante todo el periodo, la Asociación de Maestros va a mantener relaciones fluidas con gremios de otras provincias y con gremios del extranjero. Asimismo, la asociación va a tener una importante participación en actos y reuniones oficiales. Además, va a brindar apoyo y adhesión a diferentes iniciativas del Ministerio de Educación, como por ejemplo la equiparación de las titulaciones de los estudios primarios provinciales con los de la Nación, la creación de una escuela para no videntes, las declaraciones del gobernador sobre escuelas rurales, ¿sí?, el proyecto de escuela rural. Sobre estas cuestiones va a haber un apoyo de la Asociación de Maestros.
Ahora bien, por otro lado, ¿no? Existieron ciertas disidencias al interior de la asociación. Es posible ver, o sea, la misma asociación de maestros como un actor heterogéneo, donde podemos ver que había diferencias en cuanto a las políticas implementadas por el gobierno en materia pedagógica, por ejemplo, ¿no? En lo que respecta a los institutos superiores de pedagogía y los métodos de enseñanza. Esto, ¿no? Lo podemos ver a través de las actas. Ahora bien, ¿qué pasa luego del golpe de 1955? Bueno, a partir del golpe de 1955, la presidenta de la Asociación de Maestros, que siempre fue mantuvo la misma presidenta, y dos de sus secretarias van a pasar a integrar la subcomisión investigadora del Ministerio de Educación durante el gobierno de facto. Sí, o sea, esta asociación acá se puede ver claramente que era opositora, y es posible que en sus actas no se reflejara en esta oposición en toda su magnitud, pero sí podemos ver que luego del golpe del 55, tanto la presidenta como dos de sus secretarias de la Asociación de Maestros pasan a integrar esta subcomisión investigadora que se crea, ¿no? En el marco de las subcomisiones investigadoras que se crean durante el gobierno de facto, van a estar presentes en la que se crea para investigar el Ministerio de Educación. Pero van a renunciar en 1956 por un desacuerdo, ¿sí? Con la política educativa del gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora. Por otro lado, otra cuestión que encontramos es que luego del golpe del 55, la Asociación de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que en ese entonces tenía la personería gremial, fue intervenida judicialmente, y quien va a ser el interventor judicial también era un miembro de la Asociación de Maestros. Entonces, un poco como para cerrar y recapitular, voy a decir algunas cuestiones y ya abrimos a las preguntas. Por un lado, los petitorios, los preproyectos, la coordinación con los grupos parlamentarios, los pedidos de reunión con el gobierno, la llegada a la prensa que tenían las asociaciones docentes, la publicación de sus opiniones, se convirtieron en medios elegidos para motorizar las demandas gremiales. O sea que estas demandas gremiales encontraron un medio y fueron estos. No, el hecho de que no hubiera huelgas entonces no puede traducirse en la inexistencia de un conflicto laboral, que en todo caso lo que hay que analizar son las características, ¿no?, propias por las que transitó este sector. Por otro lado, encontramos que las maestras, los maestros tuvieron una participación activa, heterogénea, ¿sí?, conflictiva, particular, ¿sí?, en reclamos y en acciones propositivas para mejorar las condiciones laborales, ¿no? Y acá nos hemos centrado en hablar en lo que es la estabilidad y el escalafón, pero también se podría ver con las remuneraciones. Otra cuestión es la heterogeneidad del magisterio durante el peronismo, que dificulta la posibilidad de reducir sus posicionamientos a estas dos posturas, ¿no?, que habíamos mencionado, la de o adherentes o la de opositores. Otro tema es que los docentes tuvieron posiciones intermedias, o sea, pudimos ver estas posiciones intermedias en el plano gremial, mediadas por la coyuntura política, donde, por ejemplo, ¿no?, ciertos sectores no resultaron ser tan obsecuentes como los relataba esta bibliografía, ¿no?, ni tan acérrimos opositores. Por otro lado, hacer referencia a que, a pesar de que el Sindicato Argentino de Maestros de la Provincia de Buenos Aires tenía la personería gremial, la Asociación de Maestros, ¿sí?, que pudimos seguir a partir de la lectura de las actas, que era opositora, entabló de todas formas un diálogo con el gobierno. Y que las relaciones dejaron de ser lineales incluso al interior de la propia asociación de maestros, ¿no? Si bien algunos miembros mantuvieron un discurso crítico y, como vimos, participaron en la subcomisión investigadora luego del golpe de Estado del 55, otros conservaron un acento conciliador y algunos pasaron a desempeñarse como funcionarios en la gestión del gobierno provincial. Entonces, por lo tanto, ¿no?, lo que podemos dar cuenta es que el gobierno peronista estuvo lejos de ser beneficiario de un consenso pasivo por parte del gremialismo docente. Y para cerrar, decir que esta descalificación, decimos, ¿no?, que en lugar de calificación, descalificación del sindicalismo docente durante el peronismo como centralista y verticalista, puede complejizarse, que es un poco la intención que tuvimos acá, si además de las intenciones y los discursos se presta atención
a las posiciones intermedias, ¿sí? Contradictorias y mediadas por la coyuntura política. Bueno, un poco es esto lo que había preparado. Muchas gracias por la escucha y quedo atenta a las consultas. Muchas gracias, Mara. Gracias. A ver, veamos las consultas, las preguntas. Perfecto, sí. No sé si capaz que llegaba algo por... A mí se me quería preguntar si hay algún registro de cuál fue No te escucho, María Julia. Si no, yo no sabía si era yo que no escuchaba. Perfecto. Respecto a la relación de los sindicatos con la naciente CGT, fue compleja, digamos, esa relación, tanto a nivel nacional con la ADA y con la UDA, así como también a nivel provincial, ¿no? Un poco, ¿cómo llega a ser? Yo decía, la Asociación de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, que es la asociación que es intervenida en el 55, ¿cómo llega a convertirse en interlocutora? Ante el conflicto que se había manifestado con el Sindicato Argentino de Maestros por la sanción del estatuto, en 1952 se va a organizar el Sindicato de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, que va a pasar a integrar la CGT. O sea, así como la Asociación de Docentes Argentinos, la ADA, creada en 1950, pasa a integrar la CGT, en la provincia de Buenos Aires el Sindicato de Docentes también pasa. Y en otras provincias, ahora no tengo bien en claro cuáles exactamente, pero hay algunos trabajos para Tucumán, para Córdoba, también hay una relación similar, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa acá en la provincia de Buenos Aires? El sindicato de docentes pasa de la CGT a la CGP, a la Confederación General de Profesionales, que se funda en septiembre del 53. Entonces, ahí con la creación de la Confederación General de Profesionales hay un cambio en el cual, como sucede en el paso de la Asociación de Docentes Argentinos, la ADA, a la Unión de Docentes Argentinos, la UDA, que mientras la ADA estaba en la CGT, la UDA pasa a formar parte de la CGP, de la Confederación General de Profesionales. Lo mismo sucede en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el Sindicato de Docentes de la provincia de Buenos Aires pasa a la Confederación General de Profesionales. Y a partir de ese cambio, deja de llamarse Sindicato de Docentes de la provincia de Buenos Aires y pasa a llamarse Asociación de Docentes de la provincia de Buenos Aires, y a partir de ahí, ¿no? Es la autorizada por la ley de asociaciones profesionales para acordar con el Estado. No sé si ahí respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. No, por favor. Ah, Bueno, fundamentalmente agradecer a los presentes, a los que por ahí preguntaron y no pudieron hoy acercarse al medio digital. Creo que ha sido muy interesante que estos temas empezar a ponerlos en agenda, porque normalmente en la parte de historia de la educación son los poco visibles. ¿Se escucha? se escucha. Sí. Y más
aún nosotros que tenemos que fundamentar el trabajo que vamos a hacer, ya en lo interno, es también un inicio de una nueva profundización. Bueno, Mara, Agustín y todos los demás, agradecerles la presencia y te vamos a pedir que alguna bibliografía más específica de lo que fueron las luchas por el estatuto docente y la estabilidad, poderlas trabajar. Totalmente, perfecto. Sí, sí, y decir que realmente hay un campo enorme sobre esta temática porque es algo que no está muy trabajado, que así como se ha estudiado mucho el sindicalismo docente, se ha estudiado para otros periodos y no tanto para el peronismo, recién ahora es un tema que se está estudiando, así que bueno, yo les puedo, sí, la bibliografía que hay al respecto y que tengo a mano, se las puedo alcanzar, por supuesto, y alentar a que estos temas puedan trabajarse en la provincia de Entre Ríos, porque hay muchísimo para hacer. Bueno. www.lalupallamemoriacolectiva.org.ar. En la parte de proyectos está el trabajo social del año 2019, que fue alrededor de una investigación-acción sobre el tema del sufragio femenino. Y por otro lado, en estos momentos estamos trabajando 1955, persecución a las mayorías populares. Agustín, muchas gracias por tu apoyo tecnológico y seguramente te vamos a invitar para una nueva reunión. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Agustín, María Julia y a todos los que están escuchando. Hoy terminamos. A ver.